Hola, profe. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a seguir con los algoritmos de planificación de camino. Y eso, para ver si a la próxima clase tal vez ya estamos empezando con sensores. Déjenme compartir la pantalla. Ahora le voy a sacar mi video. Bien. Bien, hasta ahora nosotros hemos visto nada más que el algoritmo de Bach y algoritmos de campos potenciales para la planificación de caminos. En estricto rigor, chicos, campos potenciales no planifica caminos, campos potenciales planifica movimientos. Campos potenciales es una fuerza ficticia con una orientación y es lo que le dice al robot hacia dónde tiene que moverse y con qué velocidad. Caminos es solamente puntos. Campos potenciales trabajan en velocidad, mientras que la planificación de camino per se son puros puntos. Les recomiendo, por favor, un poco la bibliografía que yo les indiqué, que la tengan bien presente. En particular, vuelvo atrás un poco. Esta que les mencioné por acá, déjenme ir un poquito más atrás. Esta que está acá, Planning Algorithm, que está libre, acceso gratuito, tiene dos versiones, la edición antigua y la edición nueva. Ambas están muy buenas. Utilícenlas, por favor. Yo de ahí he sacado mucha de la información que estoy dando. Bien. Vamos a seguir ahora con los que se llaman los roadmaps. En realidad, los roadmaps, chicos, traen su uso y la ventaja de su uso en los navegadores de vehículos, ¿sí? Teniendo ya la información cartográfica disponible, más la información de GPS, era solamente cuestión de tiempo para que tanto la antena de GPS junto con la información cartográfica se unieran para generar estas directivas de navegación en ambientes que son previamente conocidos. Y cuando hablo de ambientes previamente conocidos, me refiero, por ejemplo, a mapas de ciudades, donde la información cartográfica que tenemos no es solamente de los edificios, sino también las calles y las direcciones de las calles, y hoy, tal como lo hace Waze, que está incluyendo la información de tráfico. Entonces, los roadmaps se basan en toda esa información que tenemos tanto disponible en la nube, información cartográfica, más información de localización, en este caso dada por GPS de nuestros celulares en particular en tiempo real, nos permite generar un camino entre nuestro punto inicial y nuestro punto final, atendiendo no solamente a la geografía o a la morfología del camino, sino también, en el caso de ciudades, al tráfico. Para eso, por ejemplo, se incluyen, cuando ustedes tienen la opción, si han utilizado Waze, pueden elegir el camino más corto, el camino más rápido, y el ejemplo que a mí siempre me gusta dar es que el camino más corto no siempre es el camino más rápido. Supongamos que tenemos que llegar de una esquina a la otra dentro de la misma manzana en donde vivimos. Sin embargo, la cuadra que nos permitiría ir de una esquina a la otra es con ripio, hoyos, arcilla o está enlodada, etc. Es el camino más corto, es una cuadra. Pero sin embargo, si rodeamos la manzana, nosotros que está toda asfaltada y en buen estado, vamos a llegar más rápido que tal vez avanzando sobre lodo, gravilla, piedras en general. Entonces el camino más corto, como les digo, no siempre es el camino más rápido. E inclusive, herramientas como Waze y otras tantas otras que son asistencias a la navegación, permiten incorporar otras variables como situación del tráfico, peajes y tantas otras. Como anécdota nada más, no sé si ustedes saben que Google compró Waze. Tal vez lo sabían, no lo sé. Ni idea. ¿Perdón? No sabía, profe. Sí, de hecho, ahora Google Maps en materia cartográfica siempre fue más preciso y más exacto que Waze, siempre. Un detalle típico de Waze era que uno se podía poner en una esquina cualquiera en el medio, y Waze, por ejemplo, no nos daba la dirección.
podríamos estar apuntando hacia cualquier lado. Mientras que en el caso de Google Maps siempre fue más preciso, más exacto todo, porque ellos tienen realmente cartografiada toda la ciudad. Waze solamente dispone de calles, mientras que Google Maps dispone de toda la ciudad. El problema que sucedió entre ambas empresas es que la realimentación de Waze, Waze estaba mantenido por los usuarios. Todo el input que nosotros dábamos permitía al sistema aprender y le permitía también mejorar. Mientras que en el caso de Google Maps, era el propio Google con sus autos y demás quienes otorgaban el input para sus sistemas de navegación. Miren la gran diferencia. Por un lado estaba Google con sus 100 autos dando vueltas, y por otro lado teníamos a Waze con sus millones de autos dando vueltas, millones de usuarios. Entonces lo que hizo Google fue bien interesante. No es que compró Waze por la aplicación es relativamente simple, compró para tener esos millones de usuarios. Entonces, si alguno de ustedes maneja, yo los desafío a que hoy lo hagan manejando con Waze y manejando con Google. Y van a ver que Google hoy es más preciso, más exacto, se alimenta con todo lo que Waze le entrega, más todo lo otro que ya Google tenía. Por ejemplo, Google también les da indicaciones sobre los tipos de transporte, tiempo de transporte, horas en que pasa, hora de espera y demás. Entonces se está convirtiendo en una herramienta de tráfico súper precisa, y eso nos conduce mucho a lo que es un sistema de transporte inteligente. Bien, eso es solamente como anécdota. Lo que quiero llegar al tema de roadmaps es que el roadmap, así como está escrito, es un camino nada más, ¿sí? Y para un camino, en este caso, un camino en un ambiente que tiene estructuras como es el urbano, donde las calles tienen sentido, hay tráfico, hay señalética y demás, nosotros tenemos que tener siempre un punto de inicio, que lo puse acá arriba como ejemplo en una imagen de Google Maps, desde Concón hasta llegar a la Universidad Santa María, que es el punto B. Para esto tenemos aproximadamente creo que eran unos 8 kilómetros, una cosa así, ya no recuerdo. Y me trazó el camino más corto, que no necesariamente es el camino más lento. Todos sabemos, al menos para los que nos tocó manejar, que volverse por la costa, si bien es bonito y todo, es lento. Mientras que si agarráramos las avenidas que hay intermedias, vamos a llegar más rápido. Inclusive si venimos por acá atrás, le llaman troncal, pero no estoy seguro bien qué troncal es, podríamos llegar inclusive más rápido a la universidad, pero el camino es más largo. A lo que voy es que hay un punto inicio, hay un punto final, otra vez, como todo camino, hay restricciones en la planificación, el sentido de las calles, hay restricciones en la parte urbana, al menos con la señalética, y hay también información de tráfico. Pero bueno, es un camino al fin de cuentas. Nada más que en el caso del algoritmo de Back, por ejemplo, empezábamos con una línea recta. En el caso del campos potenciales eran una especie de fuerzas. En este caso utilizamos información cartográfica. Cambia el tipo de datos que utilizamos, y al cambiar el tipo de datos que utilizamos va a cambiar también el tipo de procesamiento que vamos a hacer. Estos se conocen como roadmaps. Son relativamente simples. Nosotros tenemos que cumplir con una serie de criterios. Entre esos, primero tenemos que tener un punto inicial y un punto final. Si no tenemos, insisto, un punto final, estamos hablando de típicamente exploración, que es lo que me preguntaba un compañero. El robot también puede explorar, pero no podemos poner un vehículo, un automóvil, por ejemplo, totalmente robotizado, a explorar la ciudad. Bueno, Google lo hizo cuando lo mapeó, pero no era un auto automatizado, alguien lo iba manejando. Tampoco vamos a poner un robot agrícola totalmente automatizado a explorar el campo agrícola, ¿no? Si tiene que estar haciendo algo en pro del beneficio productivo. Entonces tenemos una planificación de caminos, pueden verlo ustedes como una planificación de tareas de pronto, hay un punto inicio y hay un punto final. La accesibilidad, chicos, en un camino o en un roadmap, tiene que ver con que hay un camino, cualquiera sea, entre el punto de inicio y cualquier punto intermedio. Eso es lo que habla de la accesibilidad. Yo trazo el camino, entonces tengo que asegurar de que desde el punto de inicio a cualquier punto intermedio yo pueda llegar. La plausibilidad es que desde cualquier punto intermedio
yo pueda llegar al punto final. Eso es lo que me habla a mí de la plausibilidad. Y por último, la conectividad, que tal vez era lo que tendría que venir primero, es que está muy relacionado con la completitud, y es que existe un camino entre el punto inicial y el punto final. Entonces, cuando existe un camino entre el punto inicial y el punto final, tenemos que asegurarnos que ese camino sea accesible y que ese camino sea plausible. Son dos criterios que hay que hasta son criterios análogos, pero que los tenemos que cumplir. Un camino que nos lleve, por ejemplo, por una ruta que está cortada, no va a ser un camino que cumpla con la accesibilidad. Bien, estos son simplemente conceptos que los van a ver en la mayoría de la bibliografía. Chicos, robótica, no esperen teoremas así súper grandilocuentes. No se olviden que los fundamentos de la robótica primero vinieron con la mecánica, luego se unió la eléctrica, y luego se unió la electrónica y finalmente la informática, y ahora las ciencias de la computación. Entonces, de a poco todo se va desarrollando y va teniendo una forma más concisa. Para dar ejemplo de roadmaps que no tienen que ver ya con información cartográfica, pero sí que tienen que ver con información estructurada, vamos a ver la descomposición trapezoidal, que es la que tenemos acá. Aquí tenemos de nuevo un punto de inicio y un punto final, y tenemos el espacio de trabajo que está en azul y el espacio prohibido que está en blanco, que son nuestros objetivos, nuestros obstáculos. Un roadmap típico de este tipo de descomposición trapezoidal es unir todos los puntos o esquinas contra todos, ¿sí? Pero, por ejemplo, no podemos unir esta esquina con esta otra porque va a atravesar el espacio prohibido. En realidad, vamos a unir esquinas y puntos, o sea, el punto inicio o el punto objetivo, con todas las esquinas que sean visibles. Con las que no vamos a poder unir. Y fíjense que una vez que hicimos esto, que se conoce como la descomposición trapezoidal, básicamente, tenemos ya, a partir de simplemente estos segmentos, ya tenemos un camino. Ahora es cuestión de buscar cuál es ese camino. Hay demasiados segmentos acá que unen puntos entre sí. Entonces podemos empezar a aplicar algunos criterios de clustering, que son, por ejemplo, las líneas de soporte y líneas de separación. Esto es los hiperplanos, en donde nosotros podríamos, por ejemplo, las líneas de soporte son agrupar a todas aquellas líneas de las líneas que tenemos acá, que caen entre las tangentes, entre dos obstáculos cualesquiera, todas las líneas que caen dentro. Y podríamos utilizar también el criterio de líneas de separación, y en este caso es solamente utilizar también las líneas que corresponden a al cruzamiento entre puntos. Lo que es importante de ver es que la aplicación de líneas de soporte y líneas de separación juntos, lo que nos genera, chicos, no son otra cosa que conjuntos convexos. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense, tenemos acá, aplicamos líneas de soporte y separación entre este cuerpo y este cuerpo, este cuerpo y este cuerpo, este y este, y fíjense que lo que quedan despejadas son aquellas conexiones, por ejemplo estas dos de acá al medio que son las más evidentes, que corresponden a conexiones que tienen que ver con concavidades de nuestro cuerpo, del obstáculo que tenemos acá. Y digo esto porque siempre que trabajemos con sistemas, que trabajemos en realidad con obstáculos, nos va a convenir que esos obstáculos sean convexos. Simplemente porque los obstáculos convexos, como el triángulo que tenemos ahí, como el paralelepípedo, no sé, que está ahí, ¿cuál era la imagen esta? ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿Trapezoide? Trapezoide, gracias. Muy bien, el trapezoide. No era paralelepípedo en 3 dimensiones, era el trapezoide. Gracias, chicos. El trapezoide que tenemos acá, lo que nos quedan, fíjense, son todas y puras líneas que pasan por zonas convexas. Las zonas cóncavas como estas pueden provocar que el robot entre hasta acá y nunca pueda salir. Es un peligro en nuestra planificación de caminos que caigamos en zonas cóncavas
por cuanto el robot puede entrar a lo que se llaman ciclos límites. No es algo que vamos a estudiar en profundidad, es algo más de las estrategias comportamentales, pero bueno, lo ideal es siempre estar trabajando en la medida de lo posible con esquemas que sean convexos. Un ejemplo de nuevo de la descomposición y luego de haber aplicado las líneas de soporte y las líneas de líneas de separación, puede quedar algo como lo que tenemos acá. Miren chicos que a final de cuentas no hay que hacer mucha matemática, directamente descartamos todos los puntos de las zonas cóncavas de nuestros obstáculos. Y nos quedamos con los puntos que pertenecen, digamos, a un convex hull de nuestro cuerpo. Esto que está acá es el convex hull del cuerpo. Básicamente eso es lo que hacemos, un convex hull por cada uno de los obstáculos. Entonces generamos desde acá, luego con todo esto hay muchas opciones para llegar al punto objetivo. Podemos ir de acá, siguiendo acá, por acá, volviendo, dando vuelta. Hay muchas opciones para llegar al punto objetivo. Podemos hacer ahí el factorial que corresponda. Perdón, la combinatoria que corresponda. Pero al final, el algoritmo de búsqueda, que es lo siguiente que tenemos que ver, nos debiese encontrar el camino que sea más simple, según el criterio de simplicidad que hayamos adoptado. Fíjense que aquí estamos viendo algunas cuestiones, y es que nos interesan que los objetos sean convexos. Estamos necesitando también de un algoritmo de búsqueda, no solamente de generación de posibilidades, generación de caminos, en este caso generación de segmentos, sino que también necesitamos la posibilidad de tener, necesitamos un algoritmo de búsqueda que nos encuentre el mejor camino. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de tener ese algoritmo de búsqueda? Bueno, en realidad, o elegir entre un planificador y otro. Nos vamos a ir al costo computacional, nos vamos a ir a la energía que va a necesitar el vehículo. Ojo, no es lo mismo, y eso tienen que tenerlo presente. Por eso vimos maniobrabilidad. La cantidad de energía que el robot pierde girando es diferente a la cantidad de energía que el robot pierde desplazándose en línea recta. Y eso es porque cuando gira derrapa, hay pérdida de energía, por lo tanto implica que el robot está haciendo más torque en sus motores para poder girar. Entonces, por lo general, todo ese tipo de cosas, si bien son cálculos menores dentro de un laboratorio, no lo son en aplicaciones industriales. Yo, a posteriori, si quieren, por supuesto, yo puedo mostrarles los resultados que a nosotros nos dio en técnicas agrícolas utilizando maquinaria verde, maquinaria eléctrica. Y van a ver que nosotros logramos estimar el consumo energético con un error que es, a ver, hasta 60% mejor que el error que da el fabricante. Entonces, no hay que despreciar este tipo de cosas, tiene un impacto económico, un impacto financiero dentro del sistema productivo. También otra de las cuestiones que tenemos que considerar es el conocimiento previo del ambiente. Y tal como me dijo Luis en su momento en la clase pasada, para todo esto estoy asumiendo que yo conozco la localización y que hay error cero. Y eso no es cierto, chicos. Un GPS de 100 millones como el que tenemos nosotros nos da un error menor al centímetro. Un GPS que está en los celulares de ustedes y el celular mío está costando alrededor de $10 y nos da un error entre los 2.5 y los 20 metros. En realidad nos da un error cerca de 20 metros, pero que se ajusta con las antenas de recepción. Entonces, hay error en la localización y bueno, un error de más o menos 20 metros significa que cuando he dado vuelta a la manzana, supongamos, he tenido un error acumulativo, y eso en el GPS no, pero si fuera acumulativo el error, estamos teniendo un error de más o menos 80 metros al dar vuelta a la manzana, y eso significa que me he perdido una cuadra en alguna parte, o que he caminado una cuadra de más. ¿Me van siguiendo con el problemita que significa el error? Bueno, lo que quiero decir es que el error es algo inherente y que lo vamos a tener que lidiar, y ese es el objetivo, de hecho, de este curso. Vamos a ver un poquito más de descomposición trapezoidal, solamente para que tengan una idea. Esto es arcaico en realidad, hoy en día ya casi no se utiliza, pero son soluciones simples. Nosotros tenemos el espacio de trabajo limitado por este grupo convexo que tenemos acá arriba, compuesto por estos
6 vértices, y tenemos los obstáculos acá adentro. La descomposición trapezoidal que vemos acá y que se utiliza mucho en los libros didácticos es extender líneas verticales, por ejemplo, podrían ser horizontales tranquilamente, o con cualquier inclinación, la cuestión es que sean paralelas. Fíjense que tienen que pasar siempre por una esquina, ya sea una esquina del cuerpo o una esquina del espacio de trabajo. Cuando hacemos la extensión de toda la división en celdas, nos queda algo como lo que tenemos acá, donde a cada una de las celdas nosotros le podemos dar un número, y dependiendo de la conectividad que haya entre esas celdas, por ejemplo, C5 es adyacente a C7 y es adyacente a C8. Y acá vemos, en esta conexión por grafos, que C5 es adyacente a C8 y C5 es adyacente a C7. Entonces nosotros hemos simplificado, y esto es lo interesante, un mapa a todas luces métrico por un mapa a todas luces simbólico basado en grafos. Este mapa de acá no me habla a mí de distancias. Bueno, puedo tener en esta longitud algo que me diga de distancia, definitivamente. Pero lo que me habla es de adyacencias. Entonces estoy trabajando ahora con un mapa simbólico, C4 adyacente con C5, con C2, y me habla de precedencia, procedencia, etc. Entonces fíjense que este mapa que está acá representa el que tenemos arriba, pero no me dice absolutamente nada de la geometría del cuerpo. Y aún más, cada una de las celdas que ustedes ven acá, cada una es una celda convexa. Y eso es importante, porque las partes cóncavas, como si fuera, a ver, aquí uno pensaría, bueno, aquí una parte cóncava. No, en realidad C11 es convexo, porque tiene este límite magenta por acá, y viene por acá las otras aristas. Todas las celdas, siempre que sean convexas, a nosotros nos van a eliminar la posibilidad de entrar en estos ciclos límites de trabajo de nuestro robot. Es decir, que entre a un lugar del cual no pueda salir. Entonces abajo tenemos la representación simbólica del mapa. Luego esa misma información la podemos utilizar, sabemos cómo se organiza el mapa que está abajo, queremos ir de la celda 1 a la celda 15, ahora sí tenemos un algoritmo de búsqueda, no sé todavía cuál es, y va a evaluar cuál es la mejor forma de ir de la celda 1 a la celda 15. Supongamos que sea la que está aquí en gris, o bien podría haber elegido por acá abajo, que dé la vuelta por acá y siga por acá. O también podría haber sido un mal algoritmo nuestro que haya estado dando vueltas aquí varias veces por todas estas celdas hasta que finalmente opta por seguir este otro camino. Déjenme ver si estoy grabando la clase. Ah, sí, qué suerte. Bien. Entonces todas las celdas, fíjense, nos quedan como celdas convexas, lo cual es bueno, es útil. Y nos permite planificar. Lo interesante también es que nosotros podemos planificar un camino, ahora sí un camino geométrico, pasando equidistante a cualquier elemento de colisión. Por ejemplo, en esta arista en magenta que vemos acá, podemos pasar por el punto medio acá, el punto medio acá, el punto medio y así. Vamos pasando por los puntos medios y eso hace que nosotros vayamos evitando colisiones. Otra forma de trabajar también con descomposición trapezoidal por celdas es trabajar en otro tipo de espacio, por ejemplo el espacio curvilíneo. Nada me dice a mí que el espacio siempre tiene que ser cartesiano. Yo podría modelar el espacio tipo curvilíneo y trabajar así. Claro que usted me va a decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la convexitud? Bueno, la convexitud o concavidad que yo analicé era en el espacio cartesiano. En el espacio curvilíneo, esto sigue siendo convexo. Porque dos puntos cualesquiera, unidos a través de una línea en el espacio curvilíneo, bueno, la línea entera debiese estar, o el segmento entero debiese estar contenido dentro de esa celda. Bien, con eso es para que vayan teniendo un pantallazo. Yo voy a ir hablando de lo que realmente hoy se usa en robótica. Se utiliza mucho, aquí por ejemplo la imagen que ustedes ven es la descomposición por Voronoi. Yo no la voy a explicar, Voronoi es un tema ya prácticamente muerto.
Voronoi lo que hacía era encontrar, servía para exploración, justamente lo que me preguntaba el compañero, no servía para navegación, pero permitía primero construir un mapa, y a medida que iba encontrando el mapa, iba determinando lo que está en rojo, chicos, son todos los lugares geométricos del mapa. Y cuando hablo de lugares geométricos del mapa, es si ustedes se posicionan en cualquier punto en la línea roja, van a estar equidistantes de cualquier obstáculo que ustedes vean. ¿Mm? Entonces todos los puntos pertenecen a zonas equidistantes del espacio. Lo que ustedes ven acá es lo que se conoce como un mapa de probabilidad, un mapa y malamente llamado grillado, son celdas de probabilidad. La resolución la podemos discutir más adelante, se puede variar la resolución, pero este es un mapa de probabilidad, es un mapa también finito. Lo que está en gris es probabilidad 0,5 de ocupación, lo que está en blanco es probabilidad 0 de ocupación, es decir, espacio vacío, y lo que está en negro es probabilidad 1 de ocupación, es decir, espacio ocupado. Y fíjense que acá, por ejemplo, entre ambas paredes, que yo no sé si existen ambas paredes o es un mal mapa, puede ser cualquiera de las dos. Como el robot no pudo visitar esa zona, entonces asume que la probabilidad de ocupación es 0,5. Entonces, la incertidumbre es 0,5, la certeza es 0 o 1. Y todo lo que está en rojo es el camino, el lugar geométrico que determina el robot, que es libre de colisiones. Y de hecho, todos los puntos rojos corresponden al espacio de configuraciones que el robot se puede posicionar ahí. Estos son los diagramas de Voronoi. Antiguamente yo los explicaba, hoy no, tienen muchas aplicaciones incluidas en MATLAB que ya directamente lo genera. Yo voy directamente a lo que es los algoritmos basados en muestras, que se utilizan mucho hoy en día. Estos algoritmos basados en muestras respetan la compatibilidad cinemática. No son algoritmos o sea, el algoritmo per se es explorativo, pero al final determina un camino. Lo que sucede es que el camino que determina no es completo. Permítanme explicarles ahora directamente, les voy a hacer el dibujo, de cómo funcionan en general los algoritmos basados en muestras. Pero claro, el dibujo que voy a hacer es un dibujo muy malo. Cuando digo malo es porque soy yo el que va a dibujar, no es un computador ni nada, ni algo más sofisticado. ¿Sí? Permítame que abra entonces a mí me gusta trabajar con el OneNote de Windows. Acá estoy, vamos a conectar la pizarra. Y les voy a mostrar entonces cómo funcionan los algoritmos basados en muestras. Pero claro, esto ustedes lo tienen que potenciar a lo que hace un procesador, a lo que tristemente hago yo con la mano. Bien. Acá estoy, voy a compartir entonces la pantalla. A ver, déjenme organizarme mejor acá. Aquí estoy. Vamos a dibujar entonces lo que es el algoritmo basado en muestras. Y chicos, les pido disculpas de antemano. Mi calidad de dibujo y mi calidad de letra es pésima. Este es el espacio de trabajo. Vamos ahora a el objetivo de navegación. Acá lo vamos a dibujar al robotito. ¿Sí? Ya le vamos a dar algún sentido a este robotito. Vamos a dibujarlo, vamos a hacerlo de color. Ya no lo cambió, ya, ese es de la pluma. Vamos a hacer el objetivo de navegación, que lo vamos a poner acá, que me quedó en verde, bueno. Y ahora voy a dibujar lo que son los algoritmos basados en muestras. Fíjense chicos, lo primero, tenemos el robotito que está acá. Este es nuestro robotito. Este que estoy marcando acá.
tenemos que llegar hasta nuestro objetivo de navegación. Hay un algoritmo basado en muestras. Ojo, esto es iterativo, tiene un alto costo computacional. Por ley de los grandes números, cuando las muestras tienden a infinito, entonces llegamos a la solución y la solución es óptima, según el criterio de optimalidad que hayamos elegido. Lo primero que hace, por ejemplo, el algoritmo basado en muestras, que es el que vamos a estudiar en un ratito, que se llama RRT, Rapid Random Tree, lo que hace es, desde donde está el robot, supongamos que este es el robot y aquí tiene su norte. Lo que genera, vamos a cambiar entonces ahora el color. Peor. Acá. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace, chicos, es generar aleatoriamente un punto. Supongamos aleatoriamente, por ejemplo, por el método de Monte Carlo, genera aleatoriamente el punto que tenemos ahí. ¿Me van viendo, verdad? Sí. Bien. Luego nosotros tenemos que declarar una constante corte, que le vamos a llamar delta, que supongamos que son 10 centímetros. Esto es algo que nosotros determinamos. Entonces, desde el punto del robot, acá, nosotros hoy le tenemos que hacer el corte a los 10 centímetros. Se traza, esta es nuestra muestra, por eso se llama algoritmo basado en muestras. Y tenemos acá en realidad dos muestras, no tenemos una, tenemos dos. La primera, que es esta que generamos acá, y la segunda, que es esta que tenemos acá, que es nuestro objetivo destino. Fíjense que entre uno y otro, este punto está más cerca del objetivo destino que lo que está el robot. Si es ese el caso, entonces vamos a aplicar delta, y esto es cortar hasta acá. Nosotros cortamos hasta ahí lo que es nuestra primera muestra, y el resto lo comenzamos a borrar. Oh, se me borró todo. Hombre, chicos, esto desespera, la verdad. Más vale algunas veces trabajar con el Paint nomás. Nosotros provocamos entonces a los 10 centímetros, este es el mejor punto, ¿sí? Para empezar a trabajar, entonces al resto nosotros lo podemos borrar. Y hemos generado nuestra primera muestra. Ahora, esta primera muestra que tenemos acá, que la voy a graficar. Esta es nuestra primera muestra, ¿sí? Ahora vamos a generar una nueva muestra aleatoria, acá. Esa nueva muestra aleatoria, chicos, lo que sucede es lo siguiente. Ahora la vamos a comparar respecto a esta muestra. De esta muestra, nosotros tenemos el camino este que hace el robot, o esta posibilidad de esta otra muestra que viene por acá. Tenemos que elegir cuál de las dos está más cerca. Evidentemente la del robot está más cerca, entonces nos vamos a quedar con la muestra que da, con el camino que da el robot, y a la otra la vamos a rechazar. Entonces sacamos esto, y nos quedamos entonces con la muestra que ha generado nuestro robot, que está por acá. Yo sé que esto es tedioso, pero imagínense si lo hace un computador y lo hace 1000 veces o 10.000 veces al mismo tiempo, será mucho más bonito que lo que hago yo, claro. Vamos a generar ahora una tercera muestra. Vamos a hacerlo en azul. Esa tercera muestra aleatoria, yo la voy a generar, supongamos, no sé, para este lado. Esa tercera muestra, de nuevo, vamos a evaluar desde el robot, que constituye una opción más, desde esta muestra y desde esta otra. Claramente, la que está acá arriba es la más cercana, entonces nos quedamos con esa, y las otras nosotros las vamos a descartar. Descartamos la que dio el robot,
y descartamos esta otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros empezamos a repetir esta misma cuestión constantemente, ¿sí? N veces, y ahora sí lo voy a dibujar a lo bruto, se nos van a empezar a generar árboles como si fueran arbolitos de decisión de diferentes posibilidades que van a ir cubriendo todo nuestro espacio de trabajo. Todo nuestro espacio de trabajo. Al final, chicos, nosotros con todas estas muestras, por default, nos vamos a ir acercando a lo que es el objetivo de navegación hasta un punto en que, yo lo estoy haciendo todo con 90 grados, pero no necesariamente son 90 grados, chicos. Hasta que eventualmente vamos a estar tan cerca que esta distancia entre este punto y el objetivo de navegación sea menor al delta que pusimos. Entonces ya podemos trazar la línea recta final. Y hemos encontrado un camino, o sea, hemos encontrado una forma de llegar. No hemos encontrado el camino todavía, porque tenemos muchas formas de recorrer a través de los diferentes segmentos. Pero es lo que se llama los algoritmos basados en muestras. Insisto, son subóptimos. Pero lo bueno que tienen es que funcionan, y funcionan súper bien. Yo les hice con segmentitos que eran líneas rectas. También podemos trabajar con curvas que sean cinemáticamente compatibles con el modelo cinemático, justamente, del robot. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplito donde pueden ver los algoritmos basados en muestras ahora con curvas. Insisto, chicos, lo que yo hice era 1 a 1, un punto a un punto, pero si programamos podemos hacer de miles de puntos a la vez. Tenemos este otro con 45 iteraciones, este otro con 390 iteraciones, y por eso les dije con la ley de los grandes números, cuando el número de muestras tiende a infinito, al final podemos llegar de un punto a cualquier otro punto, y nuestro algoritmo subóptimo se convierte en óptimo y se convierte en completo. Y podemos también aplicarlo a estructuras tridimensionales. Esto no funciona solamente para 2 dimensiones, sino que funciona también para 3 dimensiones. Dicho eso, lo que nos queda entonces es ver cómo funciona, cómo nosotros podemos buscar, porque ahora tenemos opciones. Sabemos cómo trazar los caminitos, ahora tenemos que buscar cuál es el mejor camino. Y este tema me lo voy a pasar rápido. Sí. Hay un compañero que tiene una pregunta. ¿Que me la haga? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Dime. Ah, sí, creí que no se escuchaba. En la parte de atrás, con el tema de las muestras, esas muestras son tomadas por el robot, o sea, cada uno de esos pequeños movimientos son hechas y son guardados en la base de datos, por así decirlo, del terreno, o Ya, son más... sí, muy buena pregunta. Voy a corregirme un poco en realidad. El robot hasta ahora no se movió. Ah, ya. No se movió. Lo que tenemos, como dije la clase pasada, tenemos la premisa de que conocemos el ambiente, ¿sí? Conocemos los obstáculos, sabemos dónde está el robot y sabemos a dónde queremos llegar. Esas son nuestras premisas de trabajo. Entonces, con esa información se empiezan a generar lo que se llaman las muestras. Aleatoriamente, puede ser una distribución uniforme, una distribución gaussiana en el espacio, como quieras, pero se empiezan a generar muestras en el espacio. De esas muestras, vos puedes aplicar este algoritmo de RLT, que es el que te acabo de explicar a grandes rasgos de una forma bien ingenua, y se te van determinando esas ramitas o arbolitos. Todas esas ramitas son muestras, como las que tienes acá a la izquierda. Son muestras que no te conducen a nada, pero son muestras que has generado. Si vos dices en tu programa que para el ambiente que tienes vas a generar 1000 muestras, esas 1000 muestras pueden, como no, llevarte hasta el objetivo de navegación. Posiblemente 1000 muestras, unas malas 1000 muestras, te queden por acá nomás. Entonces, cuando vos lo hagas y veas la distribución de muestras, digas, no, necesito tal vez generar 10.000 muestras. Las 10.000 muestras tal vez te van a cubrir ya todo este espacio de trabajo y vas a poder encontrar una solución. Lo que sucede con los algoritmos de muestras, chicos, es que nosotros buscamos una solución. Luego, intentamos buscar la mejor solución. Pero primero buscamos una solución. Pero esto lo haces todo sin que el robot se mueva. Hasta ahora no hemos visto nada de sistema de control y no sabemos cómo el robot se mueve.
para todo esto son el propio procesador del robot el que está haciendo todo. Entonces lo que hace es generar un camino. La forma de decidir cuál camino seguir, por ejemplo, en algoritmo basado en muestras, es con algo tan simple como Dijkstra. Yo me lo voy a pasar, ¿sí? Porque esto es más del pregrado y ustedes ya tomaron estructura de datos y algoritmos. Dijkstra lo que hace al final es encontrar el camino más corto según unos pesos previamente asignados. Acá en los algoritmos basados en muestras, los pesos tranquilamente pueden ser distancias, ¿sí? Y si hay alguna muestra que cae en el espacio prohibido, esa distancia es infinita. Entonces, nosotros podemos utilizar Dijkstra. Claro que no nos va a quedar un Dijkstra como tenemos acá, que tiene 6 grafos, sino nos van a quedar Dijkstras que tienen miles por miles de grafos. De hecho, un ejemplo que yo hice alguna vez para manejo de sillas de ruedas, utilizaba Dijkstras que tenían 1.000.000 de grafos. Bueno, pero el computador, y estoy hablando de hace 15 años, el computador lo aguantaba. Hace 15 años lo aguantaba y la programación fue sencilla. Hoy más que nunca en un celular hasta tal vez lo podríamos implementar. Lo más gracioso es que el procesador que tenía yo para trabajar y hacer investigación y todo hace 15 años era similar al procesador que tiene mi tablet actualmente. Así que bueno, así la cosa, me siento dinosaurio. Bien, el algoritmo yo me lo paso. Profe, Diga. por lo general, la distancia que se calcula de manera teórica y la que se recorre realmente por el robot son como comparadas y se trata de hacer no sé, como una clase de feedback para saber los Bien. errores asociados a distancia o son tan pequeños que no se consideran. Excelente pregunta. ¿Quién me está diciendo? No, no le vi la... Juan, no sé, no sé Juan. muy bien. Juan, mira, la pregunta que me haces es muy buena, ¿sí? Porque te estás metiendo en el tema de errores. Yo hasta ahora les pedí que no lo habláramos porque estamos por ahora en lo que es ciencias de la computación y no nos estamos metiendo más en el análisis de sistemas ni de datos. Hay errores. La distancia que vos le estás dando en el camino, que recorra 10 centímetros por ende, o un metro, para saber que recorrió 1 centímetro o 1 metro, necesita sensores. Y si hay sensores, hay error. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No vamos a estar nunca exentos de errores. La cuestión está en mantener esos errores acotados, y ese es el objetivo de este curso. El tema en particular que vos me indicas corresponde al caso de estudio de localización, que es el que nosotros vamos a estudiar cuando ya hayamos adquirido las herramientas probabilísticas suficientes para procesar esa información. Pero sí, entre el camino que uno planifica y el camino que el robot sigue, hay una diferencia, hay un error. Y estoy asumiendo, supongamos que tiene que avanzar en línea recta 100 metros, algo trivial, ¿sí? Pero que mi sensor, ¿sí? Que es, supongamos el GPS que me dijo Luis en su momento, tiene un error de 1 metro. En vez de avanzar 100 metros, he avanzado o 99 o 101. Para todo caso, yo no sé si llegué, o sea, yo sé que llegué al objetivo de navegación con el 66% de confianza. Y digo esto porque el error lo estaba poniendo en la primera desviación estándar. Pero sí, Juan, es algo que vamos a tener que lidiar. Lo que nosotros planificamos no es lo que el robot va a hacer. Imagínate que de pronto una ruedita esté sensiblemente más desinflada que la otra. Entonces, si una rueda ya está sensiblemente más desinflada que la otra, el radio de esa rueda es menor que el de la otra. Por lo tanto, mientras nosotros suponemos que el robot va a andar en línea recta, va a estar siguiendo un círculo, una circunferencia. Entonces hay un montón de cosas acá que hay que considerar. Por eso me gusta hacer siempre la diferencia con los chicos que toman este curso, que esto no es robótica de hobby y las vamos a aterrizar a todos y cada uno de los problemas que hay en la robótica, en ambientes industriales o en aplicaciones reales. Y mientras tanto, en los casos de estudio los vamos a estudiar a fondo. Bueno, no sé si puedo seguir, Juan, ¿o tienes otra duda? No, no, gracias. No.
El algoritmo de Dijkstra yo lo dejo, chicos. Aquí les dejo las diapositivas para el que lo quiera ver. Es un algoritmo de búsqueda, en realidad. Busca el mejor camino en función de los pesos. ¿Qué es lo que nosotros usualmente asignamos pesos? Es a la distancia, ¿sí? El que lo quiera ver luego el algoritmo de Dijkstra lo tienen en la parte de planificación de caminos de Laval, Planning Algorithm, perdón, el libro gratuito que les dije. Lo utilizo, yo personalmente lo utilizo mucho, siempre me ha dado muy buenos resultados. Como les dije, trabajé con hasta 1.000.000 de grafos y no he tenido problemas y lo hice eso hace 15 años. Hoy trabajo con, bueno, muchísimos más. Entonces el algoritmo de Dijkstra me funciona bastante bien. No es una cosa que yo me ponga personalmente a decidir mucho, porque también soy ingeniero y si una cosa funciona, listo. Es hora de pasar a otra historia. Pero ¿de qué me sirve el algoritmo de Dijkstra en particular? Y es la forma en que el robot concibe el ambiente que lo rodea. Geométricamente, chicos, el ambiente puede ser grande o puede ser pequeño, pero de todas maneras es limitado. Lo que usualmente se hace es que al ambiente que rodea el robot, no podemos, partamos de que nosotros, los que trabajamos en sistemas computacionales en general, no importa si somos del área de control, no importa si somos del área de computadores o lo que fuera. Si trabajamos en sistemas computacionales, no trabajamos con sistemas continuos. Los sistemas continuos son, desde el punto de vista tecnológico, ojo, un invento. Yo sé que me pueden crucificar por lo que digo, pero desde el punto de vista tecnológico no existe el sistema continuo. Existe el sistema discreto. ¿Perdón? Ya. Entonces, lo mismo, el ambiente que rodea el robot no es un ambiente continuo, es un ambiente discretizado. El camino que sigue el robot, si bien podemos ponerle el polinomio que ustedes quieran, al fin de cuentas, cuando llegue la hora de implementar, es un camino discreto, cuya resolución espacial va a obedecer a ciertos criterios que más adelante lo vamos a ver. Pero el mundo tecnológico es un mundo discretizado. Entonces, el ambiente por donde se mueve el robot está discretizado. Esa discretización es la que se conoce como las celdas de ocupación. Esto es, tenemos el espacio de trabajo, este cuadrado grande que está acá, lo dividimos en cuadraditos más pequeñitos. Esos cuadraditos más pequeñitos, ¿sí?, hacen, por ejemplo, que, el tamaño del cuadradito por lo general tiene que ser a lo mucho del tamaño del robot, para que el robot pueda posicionarse enteramente en ese cuadradito. Las celdas de ocupación, chicos, se dividen, son en algunos casos binarias. Si hay una zona del ambiente que está ocupada, esa zona del ambiente se modela por celdas y por lo general uno le da el color negro que significa ocupación. Si las celdas no están ocupadas, uno les da el color blanco que significa que están desocupadas. Esto lo van a encontrar en la mayoría de los libros de la temática. Cuando ven gris es porque estamos trabajando con probabilidad. Y es decir, no sabemos si están ocupadas o desocupadas. Ahora, los caminos entonces los vamos a descomponer en las celdas. Fíjense, de este punto en rosa al punto que está en azul, trazamos un camino, pero ese camino va atravesando cada uno de los centros de las diferentes celdillas de nuestro mapa. Y ese es un criterio ampliamente utilizado. El camino que nosotros generamos atraviesa las diferentes celdillas de nuestro mapa y la pasa por el medio. Algunos ejemplos acá. Tenemos acá un mapa. Está grillado o dividido en celdas. Grillado es una muy mala palabra. En realidad, grilla es el femenino de grillo, pero en castellano, o al menos en Argentina, no sé cómo es acá en Chile, decimos grillas. Las grillas de ocupación. Son las celdas de ocupación. Este es el mapa real. La dividimos en celdas que a lo máximo, como les dije, son del tamaño del robot, y de ahí
nosotros discretizamos los obstáculos según las celdas que ocupen. Si el obstáculo cae en una celda, así sea una pequeñísima parte, entonces esa celda entera está ocupada. Porque la celda que queda en blanco significa que es una celda donde el robot puede posicionarse. No puede quedar un pedacito de este obstáculo y por ser menor decimos que la celda está desocupada. No, si un pedacito del obstáculo cae en la celda está ocupada por ese obstáculo. No podemos arriesgar a colisionar con el robot. Y al costado tienen una discretización, digamos, un poco exagerada tal vez, de cómo nos quedaría el ambiente. El punto inicio, el punto objetivo y cómo se traza el camino, intentando siempre pasar por los centros de las diferentes celdas de ocupación. Y lo mismo sucede a nivel de 3 dimensiones. El mismo y el mismísimo criterio. El costo que utilizamos acá por lo general en celdas de ocupación es el costo asociado a la adyacencia y a la distancia. Por ejemplo, desde este mismo punto al costado hay un costo, que es la distancia. De este a este hay un costo, que es la distancia. De este a este hay un costo y de este a este hay un costo, que es la distancia entre celdas. Lo mismo, de este a cualquier otra celda hay un costo asociado que es la distancia justamente. Pero de este a algo adentro, el costo asociado es infinito. Y para que Dijkstra funcione, el costo de una celda contra sí misma tiene que ser infinito. Caso contrario, nos vamos a quedar en un ciclo límite en la misma celda. Podemos aplicar también Dijkstra con campos potenciales. Ahí podemos empezar a complejizar un poco más la historia, porque campos potenciales podría ofrecerme más de una solución, ¿sí? Porque yo no sé cómo nos va a terminar dando la distribución de fuerzas. Entonces podemos tener más de una solución y podemos utilizar entonces Dijkstra para escoger cuál es la solución de pronto que más nos convenga según el costo que nosotros asignemos. Otra opción que también yo me la voy a pasar por alto, porque esto lo han visto ustedes en estructura de datos y algoritmos, es el Dijkstra extendido. La diferencia entre el Dijkstra y el Dijkstra extendido, bueno, este es el algoritmo de Dijkstra, en que nosotros para evaluar el algoritmo de Dijkstra evaluamos el costo para llegar a una celda. En el Dijkstra extendido, que muchas veces le llamamos también el A extendido, perdón, me voy a adelantar acá. El A extendido, lo que le estamos agregando es el conocimiento de lo que nos falta para llegar a ver, tenemos el costo entre dos celdas cualesquiera, de la de donde estoy a la donde quiero ir, más el costo de la celda de donde estoy, es decir, hasta donde yo he llegado, cuál es el costo que tiene, a donde quiero ir, cuál es el costo que tiene, y desde donde yo quiero ir hasta el objetivo de navegación, cuál es el costo remanente. Entonces, esto, por ejemplo, ya empieza a trabajar el asterisco con algo más predictivo. Este tipo de algoritmos se los da, lo pueden encontrar realmente tanto en el libro de Laval como en cualquier libro de estructura de datos y algoritmos. No aplica solamente a robótica, nosotros hacemos uso del desarrollo que hacen otras personas. Lo que sí nos interesa en cualquier tipo de algoritmo, llámese el A extendido, el Dijkstra o cualquier otro, es que el funcional de costos que nosotros pongamos, que siempre es heurístico, sea admisible. Y esto es que nunca sobreestime, ¿sí? Porque si sobreestimamos podemos tener muchas soluciones, la verdad. Cuando decimos que el funcional de costo es consistente, significa que a medida que nos vamos acercando al objetivo de navegación, el costo actual entre el robot y el objetivo de navegación va decreciendo. En ese caso hablamos de que el funcional de costos es consistente. Y lo que buscamos es que siempre sea monótono decreciente. Y esto es, a medida que nos acercamos, el costo tiene que ir disminuyendo. No puede mantenerse o disminuir, sino ir disminuyendo. El funcional de costos por excelencia que utilizamos son es la distancia euclidiana. Y aquí hay algunos grafiquitos graciosos. Este es el algoritmo de RLT, que es el que yo les intentaba dibujar.
Fíjense que aquí podemos hacer n muestras al mismo tiempo, muchas muestras. En algún momento tenemos que parar, ¿sí? Uno genera la cantidad de muestras y en algún momento tenemos que parar. Igualmente podemos meter mano a este tipo de cosas. Si sabemos, por ejemplo, que el objetivo de navegación está de este lado, entonces que la distribución de muestras tenga una mayor condensación de este lado que del resto. No necesariamente tiene que ser un experimento en Monte Carlo en que haya una distribución uniforme de muestras, no. Podemos trabajar en 3D, podemos trabajar en espacio curvilíneo y podemos tener cosas tan grotescas como esta que tiene 2345 iteraciones. Es mucho, pero claro, dependiendo de la aplicación con la que nos estemos encontrando, realmente podríamos estar necesitando millones de aplicaciones. Y por último, mostrarles también el algoritmo de RLT, pero en vez de rectas, con curvas, porque el Carlyle es compatible con curvas, con semicírculos. Entonces aquí ustedes ven, y en particular este otro que está acá, se genera el camino, en donde se ha buscado siempre, ojo, se ha priorizado que sabiendo a dónde queremos llegar, hemos tomado como prioridad a la hora de elegir las muestras aquellas que sean generadas en esta dirección. Entonces nosotros, fíjense, tenemos ya la opción de maniobrar o manipular el algoritmo de planificación. Bien, ¿dudas hasta acá? Cuando una muestra como que va a chocar con una pared, ¿se cambia, por así decirlo? ¿Se elimina esa muestra No, considerando la distancia o no? no la eliminas. Lo que pasa es que si una pared choca, pero si una muestra choca contra el espacio prohibido, que es una pared, su costo es infinito. Ah, ya. Entonces, cuando lo metas en el Dijkstra o en cualquier otro algoritmo de búsqueda, vas a descartar esa opción. Ojo, ustedes tienen por un lado la generación de las muestras, pero tiene que ir acompañado con un algoritmo de búsqueda. Sí, no hay uno sin lo otro. Y yo luego, si ustedes quieren, puedo mostrarles gráficas mucho más complejas y tal, pero eso hace más al pregrado en realidad y no tanto a los objetivos de este curso. Por eso es que no me quiero detener tanto en esto. En el pregrado esto me lleva mínimo una semana y algo, explicar todo. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime, ¿quién es? A ver, voy a abrir esto Yo. para que pueda... Sí, yo sé que sos vos, pero... a ver, ¿cómo hago acá? Acá, ya, ahora sí. Luis. Sí, los algoritmos que hemos visto hasta el momento no tienen incluida la mecánica del vehículo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, por ejemplo, si yo estoy manejando y voy a cierta velocidad, yo no trato de apegarme a una esquina lo más posible. Siempre trato de tener un radio proporcional a la velocidad que yo estoy yendo, con el fin de que no derrape el auto y no se vuelque. ¿Cómo se podría integrar esto a los algoritmos que estamos viendo? Lo voy a corregir por dos partes. Efectivamente, estos algoritmos no incluyen la cinemática, es decir, no incluyen la velocidad. Y es porque la generación de caminos, tal cual como la definimos, son una sucesión de puntos, no son una sucesión de velocidades, que es la primera derivada. ¿Ya? Voy por ahí. Entonces lo que tenemos es una curva, son puntos, no son velocidades. Ahora, lo que dices vos respecto a la cinemática es muy cierta. Por eso es que, por ejemplo, el algoritmo de RLT que yo les mostré permite tanto la generación de estos arbolitos, que son cuadrados, que son ramas, como también la generación de curvas que permitan un movimiento cinemáticamente compatible. Por ejemplo, a un automóvil, vamos a volver de nuevo a la presentación, un auto, a ver, ¿dónde está la presentación? Acá. La ven, ¿no? Sí. Un automóvil, por ejemplo, ahí. Este tipo de planificación de caminos no le sirve, porque no puede hacer giros de 90 grados.
Este otro que tenemos acá tampoco le sirve, no puede hacer giros de 90 grados. Y fíjate que en ningún momento yo te estoy hablando de velocidad, yo te estoy hablando de compatibilidad cinemática nada más. En este otro caso, que es bien, fíjense que lo que se genera es esto que está acá. Esto que está acá, cuando ustedes lo llevan allá, les va a generar dos diferentes caminos, ¿sí? Y se escoge de pronto el camino más conveniente para la navegación. Pero en ningún punto, en ningún momento, yo he hablado de velocidad. Solamente les digo cinemáticamente compatible, por cuanto el robot, cuando se va moviendo por acá, ¿sí?, no va haciendo movimientos que violen su restricción cinemática. Y esto es el derrapamiento. Se mueve siguiendo una curva según los ángulos propios de sus ruedas de dirección. Hay un radio de curvatura mínimo, se lo respeta, un radio de curvatura máximo, que es el infinito, pero Luis en ningún momento, hasta ahora, ojo, yo he hablado de velocidad. Solamente es un camino, es una línea. Ahora sí viene el tema de la velocidad, que es la parte de control. ¿Estamos? Sí. Ya, es súper importante, chicos, que me vayan siguiendo, principalmente para aquellos que no tomaron mi ramo. No es condición sine qua non tomar mi ramo, aclaro, pero sí agiliza un poco las explicaciones. En la nueva malla de electrónica, la que espero sea aprobada en algún momento, mi ramo pasa a ser también formal. Bien. Ahora sí vamos a ir a sistemas de control. Esta parte es cortita. Déjenme que cargue la cuestión acá. ¿La ven? ¿Qué pasó? Se ve, ¿no? Bien. Sí, se ve bien. Ya. A mí me gusta mucho esta grafiquita, así que la van a ver in extenso. Vamos a ver ahora un poco lo que justamente me pregunta Luis, porque yo sé que siempre es un tema, y es cómo finalmente se mueve el robot. Porque ya vimos la cinemática, le describo el sistema, vimos planificación de caminos, que hay una línea, lo estoy haciendo bien infantil. Tenemos la cinemática, la caja con ruedas. En la planificación de caminos hay una línea, hay un punto inicio, hay un punto final. Ahora hay que ver cómo vamos a mover el robot para que desde ese punto de inicio llegue a ese punto final. Insisto, hay mucho sobre sistemas de control. Y lo digo esto porque, para el que no lo sepa, mi magíster, si bien tiene orientación bioingeniería, es sido en sistemas de control para bioingeniería. Y mi doctorado, que si bien tiene mucho de procesos estocásticos, ha sido en sistemas de control. Bueno, y trabajo en computadores. Hay mucho de teoría de control. Y ustedes tienen desde el control clásico, pero es más aplicado a sistemas lineales, el robot. Luego yo les quiero hacer una pregunta, a ver si me la responden bien, para ver si es lineal o no lineal. Tenemos control robusto, tenemos control óptimo, tenemos control híbrido, tenemos control switchado, tenemos control adaptivo, tenemos control centralizado, tenemos control descentralizado, tenemos control por diápono, tenemos control por pasividad, tenemos control por lo que se les ocurre, básicamente. Cambia la planta, cambia el enfoque matemático en cómo hacemos que la planta, en este caso el sistema, se mueva. Yo voy a ir a lo simple acá, porque a mí me interesan las aplicaciones en este caso y no en el desarrollo de nuevas formas de moverse. Lo único que a mí me interesa hoy, a esta altura,
de cuando un vehículo se mueve es que haga eficiente el consumo de energía. Y digo esto, voy a decir un ejemplo que tal vez ya se los dije, pero imagínense que ustedes están en un vehículo que tiene velocidad crucero de 100 kilómetros por hora. Ustedes no sienten las vibraciones, la cabina es súper buena, no sienten nada. El vehículo anda a una velocidad crucero de 100 kilómetros por hora. Si ustedes dentro de la cabina no sienten absolutamente nada porque está súper bien diseñado, el esfuerzo que hace el vehículo por andar a 100 kilómetros por hora en pavimento es diferente al esfuerzo que va a hacer por andar a 100 kilómetros por hora en arena, y es diferente al esfuerzo que va a hacer por andar a 100 kilómetros por hora en gravilla o en césped, porque el torque que va a imprimir el motor es diferente. La cohesión de la rueda a los diferentes tipos de terreno es diferente. Entonces, pero ustedes como consumidores no van a ver esa diferencia. A lo que quiero llegar es que ahí es donde entra el control. ¿Qué tipo de control es el que me permite a mí de que si estoy andando por ejemplo, yo diseño un controlador que permite la velocidad crucero de 100 kilómetros por hora en pavimento. Para ese controlador he considerado la cohesión de la rueda con el pavimento, todos los coeficientes correspondientes, lo meto en mi modelo de control, aseguro que anda a 100 kilómetros por hora. Y llevo ese mismo controlador a andar en arena, tal vez yo llego a los 100 kilómetros por hora, pero les puedo asegurar que la cantidad de esfuerzo que va a hacer el motor va a ser diferente. Solamente para alcanzar la referencia de 100 kilómetros por hora. Entonces, como controladores hay mucho. Yo voy a ir a lo práctico, a lo que a mí me gusta utilizar y a lo que a mí me gusta medir. Yo no me meto mucho en nuevas teorías matemáticas. Me voy directamente a lo que funciona. Tenemos lo que se puede implementar, porque también no quiero, digamos, arruinarle la fiesta. Pero muchos controladores in extenso que funcionan en modo continuo y son probados en MATLAB, no funcionan en implementaciones reales. Nosotros no trabajamos en robótica con un tiempo de sampling de microsegundos. En robótica, por lo general, el tiempo de sampling llega a ser de 0.1 segundos. Y la verdad, con un tiempo de sampling tan grande, no hay ningún control, o hay pocos en realidad, desarrollado en sistemas continuos que aguanten y sean robustos y estables a ese tiempo de sampling en sistemas discretos. Bien, dicho eso, vamos a lo que quiero hacer. Tenemos la pose inicial del robot, tenemos la pose final y tenemos un camino. No importa el camino, si es óptimo, si no es óptimo, si sirve para algo o no, no interesa, es un camino. Y tenemos que seguirlo. Y tenemos nuestro robotito, que es un robot diferencial o un robot uniciclo. El modelo del robot lo tengo acá. Este es el robot en modelo discreto. Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Este es un robot en modelo discreto. ¿Es un modelo lineal o es un modelo no lineal? ¿Qué les parece a ustedes? Cristóbal, que no te escuché la voz todavía. ¿Qué te parece? Ajá, me dejaste grabando nomás. A ver, ¿quién es Jorge? Sistema lineal. ¿Con respecto a qué? ¿Y por qué? ¿O es porque era 50 y 50?
respecto al el movimiento, a la posición de él. Ya. Vas más o menos bien. El modelo que tenemos acá, chicos, ¿sí? Ustedes fíjense que es una transformación afín, no es homogénea. Pero el modelo lo podemos considerar de dos formas, como un modelo lineal y como un modelo no lineal. Y la pregunta a rigor es respecto a qué. Las variables independientes de mi modelo son V y W, V y omega, perdón. Son las únicas variables independientes. T de K es una constante. Y X, Y y θ del instante anterior vienen del instante anterior. O sea, hay un acoplamiento o una correlación con lo hecho anteriormente. Las únicas variables independientes en el instante K son la velocidad lineal y la velocidad angular. El sistema es lineal respecto a las velocidades lineales y angulares. El sistema es no lineal respecto a su pose. Entonces, por eso es bien importante entender el sistema cuando lo tenemos. Bien, a lo que voy es, tenemos ya más o menos entendido el sistema. Lo importante, chicos, es lo que yo les acabo de decir. El camino no es continuo, puede haber una fórmula, pero al momento de implementar el camino no es continuo. Entonces, fíjense, si hacemos un zoom out de esta parte, exagerado por supuesto, vamos a ver que existen una serie de puntitos que le llamamos waypoints, puntos por donde el robot tiene que pasar. Está en la pose actual, al instante siguiente tiene que estar acá, en el instante siguiente acá y en el instante subsiguiente acá. Eso es lo que nosotros buscamos cuando implementamos un controlador de seguimiento de camino, como el que tenemos acá. Para que eso sea posible, debemos no perder de vista el modelo cinemático discreto del uniciclo. Recuerden que yo les mandé a discretizar los otros modelos cinemáticos. Bien. Si nosotros hacemos la escritura un poco más compacta, vamos a tener XYZ en K más 1 igual a XYZ en K más T sub K, esta matriz, ¿sí? Estamos solamente haciendo el modelo más compacto, por V y omega en K. Claramente acá salta a la vista que una transformación afín es una ecuación afín, de hecho, no es homogénea. V y K son las variables independientes, por lo tanto es lineal respecto a V y K, porque están multiplicándose, y sin embargo es no lineal respecto a X y θ, porque tenemos cosenos y senos de θ. Entonces, para generar una estrategia de control simple y que funcione, lo que yo hago y hace todo mi grupo de investigación es la siguiente. Cuando discretizamos, tenemos la pose actual y las señales de control actual, que van a conducir al robot de la pose actual a la pose futura en K más 1. Acá, y voy a hacer caso omiso a lo que me preguntó el compañero, ¿qué pasa con los errores? Asumo que no hay errores por ahora, los errores los vamos a tratar después. Entonces, tengo la pose actual, las señales de control actual, que una vez aplicadas al robot, me conducen al robot de la pose actual a la pose futura. Bien. Lo que yo propongo como controlador es que esta pose futura, vuelvo atrás en el diseño, tengo la pose actual, esta pose siguiente sea mi pose futura. Entonces, al término del tiempo de sampling, el robot tiene que haber pasado de esta pose hasta esta otra con las señales de control que impartí. Entonces, este vector va a corresponder a las referencias, es decir, al camino que yo he trazado, a la pose que yo espero que el robot tenga en el instante K más 1. Yo sé que está acá, entonces, y quiero que llegue acá, esa está siendo mi pregunta, ese está siendo mi planteamiento. Estoy acá, quiero que llegue acá,
cuáles son las señales de control que me van a generar ese movimiento. Entonces, hago la pseudo inversa de esto, lo llevo al otro lado, que le llamo J+, premultiplico por 1 sobre el tiempo de sampling y obtengo las velocidades angulares. Fíjense lo simple que acabo de hacer. Obtengo las señales de control, velocidad lineal y angular, que me van a mover al robot del instante K a la posición deseada que yo quiero en el instante K más 1. El problema que tenemos que tener presente es que V y omega no pueden ser tan grandes porque pueden saturar los actuadores. Y es por eso que se busca que la distancia entre estos dos puntos sea lo suficientemente chica de tal manera de que no saturen los actuadores. Si se fijan, las señales de control que estamos generando son directamente proporcionales a la distancia entre los dos puntos cualesquiera que estamos considerando, entre la distancia de la pose actual y la pose que quiero que tenga en el futuro. Y todo eso, por supuesto, sujeto al tiempo de sample. Por ejemplo, si estoy en la pose 0, 0, 0 y quiero llegar a la pose 1, 1, 0, esa es mi pose final, 1 metro después, el problema que puedo tener, bueno, no es 1 metro, pero es raíz cuadrada, ya no importa. El problema que puedo tener acá es que, raíz cuadrada de 2 de hecho, es que el TK puede ser tan pequeñito, porque fíjense, es proporcional, las velocidades son proporcionales a la distancia e inversamente proporcional al tiempo. Si el tiempo es muy pequeñito y las distancias son muy grandes, entonces al final voy a tener una señal de control que son gigantescas y que van a causar la saturación de los actuadores. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar con las distancias que hay entre los diferentes puntos en mi camino de referencia. ¿Dudas? Profe, yo todavía quedé con duda acerca de por qué dijo de que los tiempos de medición son de 0.1 segundo. No creo que sea por limitaciones computacionales, debe tener que ver con lo que decía acerca de saturar a los actuadores, ¿o no? Bien, lo que yo decía 0.1 segundos es que en la mayoría de los dispositivos estándares de robótica, llámese las antenas de GNSS, llámense LiDARs, muchos LiDARs, no todos, vienen con un tiempo, con una frecuencia de sampleo de 10 Hz. ¿Ya? Entonces, si tu sensor es de 10 Hz, ¿de cuánto crees vos que debiese ser tu actuador? Al mismo tiempo o más lento. Tiene que ser más lento. O sea, estamos hablando de 5 Hz, ¿sí? O de 1 Hz. Lo recomendable es que el sensor siempre funcione más rápido que el actuador. Entonces, por eso, y esa es nuestra gran diferencia cuando planteamos modelos en el espacio continuo, que luego queremos llevar al espacio físico. Vos creo, o no me acuerdo qué otro compañero me habló del error. El error es algo tan difícil de manejar, porque el error no viene de una sola fuente, viene de varias fuentes, y todas esas fuentes están desincronizadas temporalmente. Entonces, el tiempo mismo pasa a ser una variable aleatoria. Sí, no estamos hablando de la teoría de la relatividad acá, pero estamos hablando de milésimas de segundos, de centésimas de segundos, que hacen a el costo computacional. Entonces, de hecho, cada vez que vos implementas un sensor cualquiera en tu robot, es sensor más predictor. Porque vos no sabes en qué momento vas a tener la medición y si esa medición va a estar sincronizada con el resto de las cosas. Y es un tremendísimo dolor de cabeza. Hoy todo eso lo podemos solucionar gracias a ROS, pero antes de eso, bueno, tenemos Carmen, que es otro sistema operativo, pero bueno, o sea, gracias a estos sistemas operativos que son por mensajes, es que podemos irlo solucionando. Pero no es el caso utópico de que vos por cada tiempo de sampling dispones de todo. No, las mediciones las puedes tener a la mitad del periodo de sampling
y recién la vas a utilizar al final del periodo. Las acciones del control las puedes tener disponibles, sí, tal vez al inicio de las señales del tiempo de sampling, pero van a corresponder a mediciones que tal vez son de un tiempo de sampling anterior. Entonces tienes muchos problemas de sincronización. Y ese también es otra área de estudio del control, que es lo que se llama el modelado de los retardos. Pero claro que se fijan más en retardos en los canales de comunicación, por donde va la señal de control, más que los retardos de los sensores. Son retardos más de los actuadores que de los sensores. Profe, una duda. Sí. ¿Por lo general se utilizan los modelos discretos o de repente se pueden utilizar, o sea, igual depende del caso, pero algunas aproximaciones como, no sé, la aproximación bilineal, ¿pero así se llama? Aproximación por Tosting, cuando hay como un criterio de la frecuencia de sampleo con la frecuencia de corte del sistema. Bueno, ahí es empezar a hilar un poquito más fino, que tiene que ver con el modelado del sistema. Hay otro tipo de sistemas de sampling en realidad que te permiten modelar discretamente, ¿sí? Y no solamente basado en Euler, que creo que esa tal vez fue tu pregunta. Hay otras formas de trabajarlo. Lo que pasa es que para el objetivo de este curso, el modo en que vos consideres el robot va a ser simplemente una ecuación. A mí lo que me interesa, el objetivo de este curso, insisto, es cómo vos vas a tratar con los errores, independientemente del tipo de modelo con el que estés trabajando. Y lo que sí yo te voy a dar lineamientos generales de cómo hacer, cómo implementar para que todo esto funcione. Pero sí tienes otras técnicas, David, que puedes utilizar. Ya, muchas gracias. ¿Dudas, chicos? Bueno, estamos en hora, faltan 4 minutos. Aprovechen dudas porque la próxima clase ya es sensado. Y sensado sí le voy a dar mucha importancia. Vamos a tardar varias clases, de hecho. Voy a compartir los slides, enviarlo por correo. Sí, Jorge, me lo mandaste justamente, pero en este caso preferí dejarlo hasta que yo termine para recién subirla, porque no sabía si iba a modificar algo o no. Pero sí, tu mensaje. De hecho, tienes que tramitar, si ya estás inscrito en la USM, tienes que pedirle a Oriana, por favor, que te concedan el acceso al aula. Ya me dieron el usuario, pero no tengo acceso al aula. No sé por qué. Ya, canalizarlo eso con Oriana para que Sí. la cosa sea también más fácil. Muchas de mis comunicaciones salen por el aula y raramente las hago por correo. Okay. Así que, pero hacerlo el trámite, hasta eso sí te lo voy a pasar. ¿Vos, Luis, ya lo solucionaste o no? Sí, yo ya estoy inscrito, profe. Ah, ya, ok. Entonces me quedaría Jorge nomás. Yo estoy inscrito en su asignatura, lo que no tengo acceso al aula. Por eso, pero es que si estás inscrito en la asignatura es que ya tienes pasaporte USM. Y Sí, si ya tienes pasaporte USM, ya debieses poder ingresar al aula. Por eso te pido que cheques con Oriana, que te haga la gestión, Oriana, no sé cómo se llama la secretaria de turno, que te haga las gestiones pertinentes para que vos puedas ingresar a mi plataforma. La tarea aún no está disponible. No, la tarea no, la tarea la voy a, como dije la otra vez, la voy a mandar ya la próxima semana. Lo voy a hacer con tranquilidad, de hecho. Creo que como dije, la voy a mandar toda entera de una. Así ustedes me van entregando en las fechas que indicamos. Como la primera fue teórica, así que yo creo que no van a tener problemas para el 15 de mayo. La segunda y la tercera ya son más de aplicación que van a tener que trabajar en grupo. Que los grupos los voy a conformar yo, por cierto. Eso. Profe, ¿cuándo va a publicar la primera tarea? La próxima semana yo estoy esperando tener un poquito más de tranquilidad, repasar bien hacia dónde va a apuntar todo esto. No te olvides, como le dije en primer momento, esta es una modalidad que tal vez no estoy muy acostumbrado para enseñar robótica. Entonces también quiero darles una tarea en que no van a necesitar un sensor. Entonces, si bien las tareas
yo tengo un conjunto de tareas ya prehechas. Y año a año las voy modificando, sacando unas, poniendo otras. Pero en todas utilizo robots o sensores, en todas. Y ahora no tengo. O sea, los tengo, pero ustedes no. Entonces tengo que ver cuánto dato tengo, cuánto dato puedo recuperar, cuánto dato me pueden mandar mis alumnos para que ustedes procesen y cosas así. Entonces por eso me está llevando un poquito más de tiempo del que yo hubiera querido. Las tareas originales estuvieron desde antes que empezara el semestre, de hecho. Profe, ¿no hay posibilidad como de ver los censados, no sé, de manera online y después recibir pues, los datos nomás y trabajar con los datos? Puede ser un emulador, por supuesto, para eso tienes el VREP. No, pero me refiero en cuanto a las tareas, por ejemplo, si queremos, no sé, hacer uso de LiDAR o cosas así, ¿no podría hacerlo usted de manera online y después nos manda los datos y trabajamos con ellos? ¿O muy...? No, es que esa es la idea de experimentos que hicimos. Por eso buscando entre todos los experimentos que tenemos, cuáles son aquellos que ustedes, con las condiciones computacionales que desconozco que tienen, los puedan implementar sin necesidad de uso de software extra. Porque no se olviden que todo lo que les doy tiene que ser implementado con software licenciado por la universidad o software libre. Entonces no les puedo decir, por ejemplo, si no tienen una VPN o lo que fuera, utilicen MATLAB. Y si no lo tienen MATLAB, ¿qué hago? No puedo estar diciéndoles consigan MATLAB. No sé si me explico. Sí, señor. Se supone que MATLAB sí lo ofrece la universidad ahora, eso sí. Sí, pero yo tengo un alumno hoy que no está en la universidad. Yo tengo MATLAB, profe. Ya. Ok, tienes... Lo utilizo en la versión craqueada, no sé si ustedes lo utilizan allá. Aquí lo he utilizado en la universidad, craqueado siempre. Ya, ok. Bueno, entonces yo me tengo que asegurar eso de que todo lo que ustedes hagan o usen esté dentro de la legalidad. Por eso es que me ha llevado tiempo. Pero bueno, los datos los tengo. Es bien probable que sea así, inclusive, Nicolás. Muchos datos de LiDAR, hay muchos datos de odometría, muchos datos de todo, que es simplemente implementar y ver cómo funciona. Y si todos tienen acceso a MATLAB legal, entonces estoy tranquilo. Porque casi todo el curso lo voy a desarrollar en MATLAB, entonces. Eso, la próxima semana lo van a estar teniendo a la guía. Gracias, profe. Ya, chicos, Gracias, nos profe. vemos. Buen fin de semana. Cuídense. Chao. Profe, Chao, profe. Chao, chao.